Vamos, mis valientes. Un pasito más, Leo. Tú puedes alcanzar ese juguete, mi amor. Mira a Bruno y Gael, ya casi lo tienen. Susurró Sofía con una dulzura que apenas se oía sobre el zumbido constante de la majestuosa nevera industrial en la imponente cocina de mármol de la mansión Montalvo. Sus manos, antes firmes en la fregona, ahora ofrecían un apoyo tierno y seguro a los pequeños cuerpos de 4 años que, por primera vez en sus cortas vidas, se erguían con una esperanza visible. Los trillizos, Leo, Gael y Bruno, hijos del poderoso Ricardo Montalvo, esos niños cuyas piernas habían sido prisioneras de un destino cruel, sentían el calor de su voz, una melodía ajena a la frialdad de su hogar. El suelo pulido, que normalmente reflejaba solo el lujo inerte, hoy vibraba con la promesa de sus primeros e inciertos movimientos. Un milagro silencioso gestándose entre risas y el suave murmullo de una limpiadora. Con los ojos brillantes de una emoción contenida, Leo extendió una manita, temblorosa hacia el osito de peluche que Sofía había colocado estratégicamente a solo unos centímetros. Un pie, luego el otro, se movieron con una lentitud casi mística, cada músculo esforzándose en una danza nueva y desconocida. Gael, animado por la valentía de su hermano, soltó un balbuceo de alegría, sus ojitos fijos en Sofía, buscando su aprobación. Bruno, el más reservado, ensayó su propia proeza, una sonrisa incipiente asomando en su pequeño rostro, mientras la mansión, un monumento de 1970, mármol y silencios, parecía contener la respiración ante la magnitud de aquel instante. Para Sofía, cada minúsculo avance era una victoria personal, un eco de la fortaleza que había tenido que cultivar en su propia vida para sobrevivir y soñar con un futuro mejor para los suyos. El lujo que la rodeaba era solo un telón de fondo, incapaz de opacar la luz que emergía de aquellos niños. El sonido de unos pasos firmes y elegantes rompió la burbuja de intimidad, resonando como un trueno en el vasto espacio. Don Ricardo Montalvo, impecablemente vestido con un traje de corte perfecto que gritaba poder y distinción, apareció en el umbral de la cocina, con la mirada aún absorta en su teléfono, como era habitual. Levantó la vista y sus ojos, generalmente fríos y calculadores, se clavaron en la escena. La taza de café que sostenía se detuvo a medio camino de su boca. Sus músculos se tensaron, y por un instante, el empresario de reputación intachable pareció una estatua de mármol, tan inerte como las paredes que lo rodeaban. Los trillizos estaban de pie, y Sofía, arrodillada en el suelo, con el rostro iluminado por la alegría, no se había percatado de su presencia hasta que un escalofrío helado le recorrió la espalda, presintiendo la tormenta inminente que se gestaba en aquella mirada gélida. Los pequeños Leo, Gael y Bruno, que hasta ese momento habían sido sombras silenciosas, incapaces de romper el hechizo que los ataba a sus sillas de ruedas doradas, ahora se sostenían, con una fragilidad esperanzadora. Sus ojos grandes y tristes, que solían reflejar un mundo de aislamiento y desesperanza, estaban ahora llenos de una chispa, un brillo que Sofía había sembrado con paciencia y amor. Eran los herederos de una vasta fortuna. Sí, pero su riqueza no había podido comprarles el milagro más simple, la libertad de sus propias piernas. En este instante, sin embargo, el poder de su apellido, el peso de su linaje, se desvanecía ante la simple verdad de sus cuerpos, temblorosos, luchando por un hito que la medicina más avanzada y costosa del mundo no había logrado arrancarles. Habían encontrado en Sofía la clave, un puente invisible hacia su propia liberación. Sofía, con sus manos curtidas por años de trabajo arduo, sintió una punzada de miedo y orgullo entrelazados. Su humilde uniforme de limpiadora, remendado en algunos sitios, contrastaba brutalmente con el impoluto lujo de la mansión, pero su dignidad era inquebrantable, tan fuerte como su fe en la bondad humana. Había llegado a ese hogar con la necesidad de llevar un plato de comida a su propia familia, a sus 2 hermanos menores que dependían de ella, pero había encontrado en los trillizos una conexión más profunda, un propósito que trascendía el mero salario. Estos niños solo necesitaban a alguien que creyera en ellos, que les diera una oportunidad, pensó, su convicción un susurro silencioso pero potente. Era una mujer sencilla, sin grandes títulos ni fortunas,
pero poseía una riqueza de espíritu que el dinero no podía comprar y que, en ese momento, parecía desafiar todas las leyes de la lógica y la ciencia. Don Ricardo Montalvo, el pilar de un imperio empresarial, sentía cómo su visión del mundo se tambaleaba. Su mente, entrenada para procesar números y estrategias, no podía asimilar la imagen ante sus ojos. Aquellos eran sus hijos, los trillizos por los que había gastado una fortuna en los más renombrados especialistas, cuyas vidas se habían limitado a las paredes de la mansión y las terapias más exclusivas. Su orgullo, su escepticismo, su fría lógica, eran su escudo, y ahora este escudo se resquebrajaba ante la sencilla verdad de una limpiadora. Su impecable traje Armani, el brillo de sus zapatos de cuero, todo su mundo de control y poder parecía insignificante frente a la vulnerabilidad de sus hijos y la inesperada audacia de Sofía, quien, sin saberlo, había desdibujado la línea invisible que él había trazado entre sus mundos. El silencio en la cocina se hizo insoportable, pesado como el oro que adornaba cada rincón de aquel palacio. Era un silencio que gritaba el abismo entre la opulencia de don Ricardo y la humilde realidad de Sofía. Él, un hombre acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas y comprara todas las soluciones, ahora se enfrentaba a un misterio que desafiaba su comprensión. Ella, una mujer de manos callosas y corazón noble, que entendía que los verdaderos milagros no se compran, sino que se cultivan con paciencia y afecto. Un lujo que el dinero de los Montalvo no había podido adquirir. La escena era un cuadro vivo del contraste social de la Ciudad de México, donde los rascacielos de la fortuna ocultaban las verdaderas necesidades del alma humana, y donde una verdad simple podía desbaratar los cimientos de la riqueza más inexpugnable. Finalmente, don Ricardo encontró su voz, pero esta sonó cortante, helada, como el filo de una navaja. «Señorita, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué mis hijos están de pie?», inquirió. Su voz apenas un susurro cargado de incredulidad y una ira contenida que empezaba a bullir. Sofía se levantó lentamente, su mirada serena pero firme. «Don Ricardo, los niños han dado sus primeros pasos. Con un poco de ayuda, con juegos y mucho cariño, han encontrado la fuerza que necesitaban», respondió, sus palabras simples pero cargadas de una verdad innegable. La frialdad del empresario no logró intimidarla. Ella sabía lo que había visto, lo que había logrado, y no podía, ni quería, negarlo. La inocencia de los trillizos, el brillo en sus ojos, era la única prueba que necesitaba para validar su milagro personal. El asombro de Ricardo, mezcla de admiración y furia, prometía un choque de voluntades que cambiaría el destino de todos. «Esto es imposible. Mis hijos no pueden», intentó protestar Ricardo, pero las palabras se le atoraron en la garganta al ver a Leo dar otro pasito vacilante, una prueba irrefutable. Sofía se mantuvo erguida, con una calma que lo desarmaba. Él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y su entorno, se enfrentaba ahora a algo que escapaba a su dominio, algo que una simple limpiadora había orquestado. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que se avecinaba para Sofía era una prueba aún mayor que cualquier obstáculo que hubiera enfrentado hasta ahora. Un desafío que la obligaría a luchar no solo por su verdad, sino por el futuro de aquellos niños. Mis médicos, los mejores del mundo, han dicho que era un problema neurológico, una condición irreversible. ¿Cómo explica usted esto?, espetó don Ricardo, sus ojos de hielo escrutando a Sofía como si intentara encontrar una trampa, una explicación lógica que desmintiera lo innegable. Su tono menospreciaba el logro, reduciéndolo a una anécdota sin importancia. Sofía, sin embargo, no se amedrentó. «Don Ricardo, yo no soy médico, pero he pasado meses con ellos. Los niños no solo necesitan medicinas, también necesitan juego, risas, confianza. El miedo los paralizaba, no sus piernas», explicó con una convicción que chocaba con la soberbia del millonario. Su método, tan sencillo y humano, parecía una afrenta directa a toda la ciencia y fortuna que él había invertido en vano, y eso lo enfurecía aún más. Las palabras de Ricardo, cargadas de desprecio por su falta de credenciales, le dolieron profundamente, pero Sofía no permitiría que su orgullo herido empañara la luz en los ojos de los niños. «No es
Charlatanería, don Ricardo. Es amor, paciencia y la fe que nadie les dio, pensó para sí, reafirmando su verdad interior con una fuerza inquebrantable. Era la misma fuerza que la impulsaba cada día a luchar por su propia familia, a mantener la esperanza viva en los momentos más oscuros. Observó a los trillizos, ahora sentados en el suelo, pero con una expresión diferente en sus rostros, una mezcla de cansancio y logro. Esa imagen, ese pequeño milagro, le dio la fortaleza para enfrentar la inminente batalla que sentía venir, una lucha que no sería solo por su empleo, sino por la dignidad de los niños y su derecho a una vida plena y feliz. Ricardo sacó su teléfono, su rostro contraído en una mueca de contrariedad. Llamen inmediatamente al doctor Benavides. Quiero una explicación. Y usted, señorita, a mi oficina, ahora mismo. Ordenó con una voz que no admitía réplicas, su frialdad calculada regresando con más fuerza. Ignoró las pequeñas sonrisas de los niños, las miradas que buscaban a Sofía en busca de consuelo. Para él, aquello era un incidente, un enigma médico que debía resolverse con la ciencia, no con el instinto. No podía aceptar que algo tan simple, tan fuera de su control y de su esfera de influencia, hubiera logrado lo que su fortuna no pudo. La humilde limpiadora se había convertido de repente en un problema, una variable inoportuna que desestabilizaba su pulcro y ordenado universo de cifras y protocolos, y eso era inaceptable. Sofía asintió con una calma externa que desmentía la procesión de emociones que sentía por dentro. Sabía que se avecinaba un interrogatorio, una confrontación, pero no estaba dispuesta a ceder. Había visto la luz en los ojos de Leo, Gael y Bruno, y esa luz era más poderosa que cualquier amenaza o reprimenda. Este pequeño milagro en la cocina era solo el preludio de algo mucho más grande, un desafío que trascendería las paredes de la mansión Montalvo y que los sumergiría a todos en una batalla silenciosa por la verdad y la justicia. El futuro de los trillizos, y tal vez el suyo propio, pendía de un hilo. Y Sofía, la humilde limpiadora, estaba a punto de convertirse en la protectora inesperada de una esperanza frágil, pero inquebrantable. Pero lo que estaba a punto de desatarse iría mucho más allá de las paredes de esa cocina, y la ciudad entera sería testigo de su audacia. La mansión Montalvo no era solo un hogar, era un símbolo, una fortaleza inexpugnable de poder y reputación. Don Ricardo no solo era padre, sino también la cabeza visible de un imperio, y cualquier grieta en su imagen pública era un asunto de seguridad nacional para el Consejo de Administración de Montalvo, un ente frío y calculador. Los rumores sobre la condición de los trillizos ya eran un secreto a voces en los círculos de la alta sociedad. La idea de que una empleada doméstica hubiera logrado lo que la élite médica no pudo era, para ellos, no un milagro, sino una amenaza a la credibilidad de Ricardo y, por extensión, a la estabilidad de la empresa. La maquinaria corporativa, silenciosa y despiadada, ya empezaba a moverse en las sombras, tejiendo una red para proteger sus intereses, sin importar quién fuera la víctima. No puedo creerlo, esto es un despropósito, una burla a todo lo que hemos intentado, masculló Ricardo para sí mismo, mientras marcaba otro número en su teléfono, ahora con el semblante más duro. Necesito que me contacte con el departamento legal de inmediato, y que se prepare un comunicado, por si acaso, dijo con voz autoritaria a su asistente invisible al otro lado de la línea. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando contener el daño a su imagen, a la reputación de su familia. No era solo la sorpresa lo que lo movía, era la indignación de que su control férreo sobre su vida y la de sus hijos hubiera sido burlado por algo tan insignificante como el afecto de una limpiadora. La situación, pensó, exigía una respuesta rápida y contundente, una que reafirmara su autoridad y el orden de su mundo. Sofía, mientras seguía a don Ricardo hacia su imponente despacho, sabía en lo más profundo de su ser que la clave no residía en los músculos atrofiados o en diagnósticos complejos, sino en el corazón de aquellos pequeños. Estaban atrapados por el miedo, no por sus cuerpos, se dijo a sí misma con una claridad cristalina. Había notado su tristeza, su aislamiento, cómo la rigidez de su padre y la falta de una figura maternal constante habían creado una jaula emocional más fuerte que cualquier impedimento físico. Sus juegos, sus cuentos, sus canciones,
Eran puentes que había tendido entre el silencio y la risa, permitiéndoles liberar los miedos que los anclaban. Era un trauma emocional silenciado por el lujo, una verdad que ni el dinero ni los especialistas habían podido desenterrar. Ella, con su sensibilidad, lo había visto y con su afecto, había empezado a curarlo. Mientras Sofía era conducida a la oficina de Ricardo, las noticias, como un reguero de pólvora, ya empezaban a correr por los pasillos de servicio. Luego, sutilmente, a los teléfonos de la prensa del corazón. Los trillizos Montalvo, caminando, una limpiadora. Los susurros se transformaban en titulares imaginarios. La carne perfecta para los tabloides ávidos de escándalos en la alta sociedad. La imagen de la familia Montalvo, hasta ahora intachable, se veía amenazada por la irrupción de lo inexplicable, de lo humano, en su fría perfección. Lo que había sido un momento íntimo de triunfo y esperanza, pronto se convertiría en un espectáculo público, en un circo mediático, donde la verdad se distorsionaría y la dignidad de Sofía sería puesta en tela de juicio por aquellos que solo veían en ella una intrusa sin méritos ni fortuna. La luz del sol de la mañana, que bañaba los lujosos salones de la mansión, parecía ya no calentar, sino iluminar un campo de batalla recién trazado. Sofía, con su corazón lleno de amor por los trillizos, pero también con una creciente inquietud, sabía que su vida y la de los pequeños estaba a punto de cambiar irreversiblemente. La calma aparente se había roto, y el eco de los primeros pasos de Leo, Gael y Bruno resonaría mucho más allá de las paredes de esa cocina, desatando una serie de eventos que pondrían a prueba la verdad, el poder y la capacidad de amar. Los Montalvo, la prensa y el consejo, todos serían parte de una historia donde el verdadero milagro no era caminar, sino la fe en la humanidad. La Ciudad de México, siempre vigilante, esperaba expectante el próximo capítulo de este drama. Sofía sintió el frío aire acondicionado del pasillo de mármol morder su piel mientras seguía a don Ricardo hacia su despacho. Un santuario de poder donde cada objeto era una declaración de riqueza. Sus manos, que hace unos minutos habían sostenido a los trillizos en sus primeros pasos, ahora se aferraban a su corazón, que latía con una mezcla de miedo y una resolución inquebrantable. Aquí no hay espacio para la duda. Debo ser fuerte por ellos, se repetía, mientras la imponente puerta de caoba se abría para revelar un espacio donde la razón y el dinero dictaban cada palabra. El lujo que la rodeaba era asfixiante, un recordatorio constante de la distancia que la separaba de aquel hombre. Pero la verdad que había presenciado en la cocina era un puente que nadie podía destruir, una verdad que ella estaba dispuesta a defender hasta las últimas consecuencias, sin importar los riesgos. Don Ricardo se sentó tras un escritorio pulcro, de ébano, su figura alta proyectando una sombra intimidante sobre Sofía. Ella permaneció de pie, erguida, con la mirada fija en los ojos fríos del empresario. Señorita Sofía, estoy dispuesto a reconocer su peculiar talento, comenzó Ricardo, su voz baja y controlada. Pero debemos ser realistas. Mis hijos tienen un diagnóstico complejo, y sus avances, aunque sorprendentes, son probablemente temporales. Necesitamos un enfoque serio, científico, no métodos alternativos. Sus palabras eran una daga envuelta en seda, un intento de deslegitimar todo lo que ella había logrado con tanto esfuerzo y genuino cariño, reduciéndolo a una simple casualidad, algo que su lógica fría no podía asimilar. Don Ricardo, con todo respeto, lo que los niños necesitaban no era solo medicina, sino alguien que escuchara el silencio en sus almas, que viera más allá de los diagnósticos, respondió Sofía con una voz sorprendentemente firme, sintiendo el peso de la convicción en cada palabra. Ellos sentían miedo, una tristeza profunda, y ese miedo los tenía paralizados, más que cualquier otra cosa. Es charlatanería jugar con ellos, reír, contarles cuentos para que sus músculos se atrevan a intentar moverse. ¿Es charlatanería darles la confianza que les faltaba? Su mirada, directa y sin titubeos, retó la autoridad del millonario, revelando una fortaleza que él no había previsto en una simple empleada. Ricardo se recostó en su sillón de cuero, un gesto que denotaba poder y una paciencia que empezaba a agotarse.
Entiendo su perspectiva emocional, Sofía, dijo con un tono condescendiente, mientras deslizaba una chequera por la mesa. Pero mi prioridad es la salud de mis hijos. Y esa salud, créame, requiere de profesionales, de gente calificada. No podemos arriesgarnos con experimentos. Dígame cuánto necesita para empezar una vida nueva, lejos de aquí, y asegurar el futuro de su familia. Un monto generoso que le permita olvidar este incidente. El sonido del bolígrafo al destapar la tapa resonó como un disparo en el silencioso despacho. Una clara amenaza disfrazada de oferta. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la primera mini humillación. La oferta de comprar su silencio, de borrar su existencia de la vida de los trillizos, como si su amor por ellos fuera una mercancía transable. Sus ojos se llenaron de una determinación inquebrantable, una furia silenciosa. Don Ricardo, el cariño y la confianza no tienen precio, ni tampoco la alegría de un niño que da sus primeros pasos, respondió, su voz apenas un susurro, pero cargado de una dignidad que el dinero no podía comprar. Yo no vine aquí a buscar fortunas, vine a trabajar, y en el camino encontré a unos niños que necesitaban creer. Mis acciones no son para la venta. La chequera, inmaculada sobre la mesa, parecía burlarse de la pobreza de sus manos, pero su espíritu se alzaba, inquebrantable. El millonario la miró con una mezcla de sorpresa y exasperación. Nadie, en su mundo, rechazaba una oferta tan sustanciosa. No sea ingenua, Sofía. El dinero compra muchas cosas, incluyendo la tranquilidad. ¿Acaso no piensa en sus propios hermanos, en su futuro, en lo que esta dedicación podría costarle si el Consejo de Administración o la prensa deciden que está usted interfiriendo con la salud de mis hijos? Su tono se volvió más directo, la amenaza apenas velada. Sofía sintió la punzada del miedo, el recuerdo de sus hermanos pequeños dependiendo de ella, pero la imagen de 1900 en los trillizos tambaleándose hacia el osito de peluche la mantuvo firme, una fuerza invisible que la conectaba con su propósito. Piense en las consecuencias, Sofía. Una acusación de charlatanería, de explotación emocional. El mundo es cruel con los que se atreven a desafiar el orden, advirtió Ricardo, sus palabras buscando sembrar la duda y el terror en su corazón. Sofía tragó saliva. Sabía que sus palabras no eran vacías. El mundo de don Ricardo era despiadado, y ella, una humilde limpiadora, no tenía ni abogados ni influencias para defenderse. Pero había una voz dentro de ella que le decía que lo que había hecho era correcto, que el bien de los niños estaba por encima de cualquier cheque o amenaza. ¿Realmente cree que el miedo es la mejor medicina, don Ricardo? Porque eso es lo que les ha dado. Y mire lo que ha conseguido, pensó, la ironía amarga silenciada. Mi compromiso con los trillizos va más allá de un salario o un cheque, afirmó Sofía, su voz recuperando la fuerza. Ellos me necesitan. Y yo no los abandonaré. Puedo seguir con mis labores, don Ricardo, pero no me pida que les niegue la esperanza. Ricardo la observó fijamente, sus ojos fríos intentando descifrar la sinceridad en su mirada. La terquedad de Sofía era exasperante, pero había algo en ella que lo intrigaba, algo genuino que su mundo de apariencias había olvidado. Muy bien, Sofía, por ahora, pero sepa que la estaré observando, y mis médicos también. Cualquier señal de regresión o de que sus métodos son perjudiciales y su tiempo aquí habrá terminado. La tensión en la oficina era palpable, un presagio de los desafíos que aún estaban por llegar. Sofía salió del despacho con el corazón encogido, pero con la cabeza bien alta. La humillación íntima había sido dolorosa, pero no la había doblegado. Sabía que Ricardo, en su arrogancia, no podía comprender la verdadera naturaleza del milagro. No es un milagro, es solo amor, murmuró para sí, mientras se dirigía de nuevo a la cocina, donde los recuerdos de los primeros pasos de los trillizos le infundían renovada energía. Se había negado a vender su dignidad, a traicionar la confianza de los pequeños, pero sabía que la batalla apenas comenzaba, que Ricardo no cejaría en su empeño de controlar la narrativa, y que el Consejo de Administración y la prensa ya estarían moviendo sus hilos, tejiendo una red de intrigas a su alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y vigilancia. Ricardo, incapaz de ignorar lo que había visto, programó nuevas citas con los especialistas más afamados del mundo. Quiero que los reevalúen.
Que busquen cualquier explicación, cualquier pista. Esto no puede ser obra de la casualidad, ordenó a su secretaria, con el ceño fruncido y la mente febril. Su orgullo herido y su escepticismo chocaban con la imagen persistente de sus hijos de pie, una imagen que lo perseguía incluso en sueños. No podía aceptar que una fuerza tan intangible como el afecto hubiera logrado lo que su fortuna no pudo, y buscaba desesperadamente una explicación lógica, científica, que lo devolviera a su zona de confort, una donde el dinero y la razón lo controlaban todo. Mientras tanto, la prensa del corazón, como buitres acechando a su presa, empezó a merodear por los alrededores de la mansión Montalvo. Los tabloides publicaban titulares sensacionalistas: milagro o charlatanería en la mansión del millonario, la limpiadora que cura lo incurable. Las fotos de los trillizos, antes protegidas con celo, ahora eran objeto de escrutinio, y cada pequeño movimiento que daban era exagerado y distorsionado. La vida privada de los Montalvo, un bastión de discreción, se veía asaltada por la curiosidad morbosa del público, y Sofía, sin quererlo, se había convertido en el centro de un circo mediático, una figura polémica que amenazaba la intachable imagen de la familia. Dentro de la mansión, Sofía seguía con sus tareas, pero con una presión invisible. Sabía que cada uno de sus movimientos era observado. Sin embargo, no cejó en su intento de acercarse a los trillizos. Leo, Gael, Bruno, vamos a pintar un gran arco iris. ¿Quieres tomar el lápiz rojo?, les decía con dulzura, mientras los ayudaba a sostenerse de la mesa, convirtiendo cada actividad en una terapia de juego. Su voz suave era un bálsamo en la frialdad del hogar, y sus ojos, llenos de amor, transmitían una seguridad que los niños anhelaban. Con cada juego, cada historia, cada canción, Sofía sembraba una semilla de confianza, desenterrando la verdad oculta, el trauma emocional que los mantenía prisioneros de sí mismos, esperando ser liberados por el poder del afecto. Los niños, antes retraídos y silenciosos, ahora buscaban a Sofía con la mirada, sus pequeñas voces balbuceando su nombre. Habían encontrado en ella no solo a una cuidadora, sino a una amiga, una confidente, una madre sustituta en la ausencia de la suya. «Sofía, ¿me ayudas?», preguntaba Leo con su voz dulce, extendiéndole una manita. Para Sofía, esos momentos eran la validación de su misión, la prueba irrefutable de que su método funcionaba, que el amor era la mejor medicina. Observaba cómo sus ojos, antes cargados de tristeza, ahora brillaban con una nueva esperanza, con el deseo de explorar el mundo que Sofía les estaba ayudando a descubrir, un mundo más allá de sus sillas de ruedas. Un día, Sofía descubrió por casualidad un antiguo álbum de fotos en la biblioteca de los niños, escondido bajo otros libros. Al hojearlo, vio imágenes de una mujer sonriente, hermosa, que se parecía mucho a los trillizos, rodeada de ellos cuando eran bebés, llenos de vida y risas. Su madre, ¿qué le pasó? ¿Por qué nunca la mencionan?, se preguntó Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. Las fotos terminaban abruptamente un año antes, reemplazadas por páginas en blanco, un silencio visual que hablaba de una pérdida dolorosa y no resuelta, una herida que, sospechaba, era la raíz profunda del miedo y la parálisis de los pequeños. La verdad oculta que Ricardo se negaba a ver o, quizás, a aceptar. La conexión entre la ausencia de la madre y la condición de los niños se hacía cada vez más evidente para Sofía. Observaba cómo se encogían ante cualquier mención de mamá, o ante la tristeza velada en el rostro de Ricardo cuando la recordaba. Están sufriendo un duelo silenciado, un trauma que nadie ha querido nombrar, reflexionaba Sofía, su corazón compadeciéndose de la soledad de esos pequeños príncipes en su castillo de 1900. Cristal. Era un duelo que el lujo no podía borrar, un vacío que la ciencia no podía llenar. La verdad era que los trillizos no solo necesitaban aprender a caminar físicamente, sino a caminar a través del dolor emocional, a procesar la pérdida que los había congelado en el tiempo. «¿Qué pasó ese día, mi amor? ¿Recuerdas a tu mami?», le susurró Sofía a Leo una tarde, mientras él la miraba con sus grandes ojos tristes. Leo se encogió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Era como si un velo de dolor y olvido hubiera caído sobre él, protegiéndolo de un recuerdo insoportable.
Sofía lo abrazó con ternura, sintiendo la necesidad de ser esa figura de consuelo que los trillizos habían perdido, de ayudarles a procesar ese dolor silenciado que se había convertido en un muro invisible alrededor de sus corazones y sus piernas. Era una verdad que nadie más parecía querer ver, o quizás nadie más sabía cómo abordar en un hogar donde el dolor era un lujo que no se permitía. El Consejo de Administración de Montalvo, por su parte, se aseguraba de que la prensa se mantuviera a raya, ofreciendo comunicados vagos y controlados sobre la terapia intensiva de los trillizos, minimizando el rol de cualquier empleada doméstica. Se organizaban eventos benéficos para desviar la atención, mostrando a Ricardo como un padre preocupado y responsable. La maquinaria de relaciones públicas trabajaba a destajo para pulir la imagen, para que la verdad sobre la sanación emocional de los niños no trascendiera el frío y calculador mundo corporativo, donde el afecto no tenía cabida y las emociones eran un riesgo que se debía evitar a toda costa. Ricardo, aunque molesto por la injerencia, sabía que el consejo tenía un punto. Su reputación era vital para la empresa. Haré una declaración, y sobre Sofía, la estoy evaluando, respondió Ricardo, su voz tensa, luchando entre su escepticismo y la innegable mejoría de sus hijos. No podía negar lo que sus ojos veían, pero su mente se resistía a aceptar una explicación tan poco convencional. Esto es un asunto delicado. No podemos permitir que la prensa o el público distorsionen la realidad. Debemos controlar la narrativa, añadió, pensando en cómo podía usar el avance de los niños para beneficio de su imagen, mientras minimizaba el papel de Sofía en todo el proceso. Los directivos asintieron, satisfechos de que Ricardo estuviera tomando medidas. Para ellos, Sofía era una amenaza, una mancha en el impecable historial de los Montalvo. Tal vez sea prudente limitar su acceso a los niños, o asignarle otras tareas, sugirió otro miembro del consejo, su mirada fría y despectiva. Ricardo consideró la propuesta. Sabía que Sofía era clave para el progreso de los trillizos, pero la presión de su entorno era inmensa. Lo consideraré, respondió, su voz apenas audible. Estaba atrapado entre la lógica corporativa y la tenue, pero poderosa, evidencia de la humanidad de Sofía. Un conflicto interno que lo carcomía, pero del que no podía escapar. Sofía notó el cambio en la dinámica de la casa. El personal la miraba con cautela. Los guardias de seguridad parecían más vigilantes, y las oportunidades para pasar tiempo a solas con los trillizos se reducían drásticamente. No los pueden alejar de mí, no ahora que están empezando a florecer, pensó con angustia, sintiendo cómo una red invisible se cerraba a su alrededor. Se esforzaba por encontrar pequeños momentos en los que pudiera susurrarles al oído, jugar una ronda rápida de veo, o animarlos a dar unos pasos más por los pasillos, lejos de la mirada curiosa de los empleados. La soledad de su lucha era abrumadora, pero la imagen de los niños recuperando la alegría la impulsaba a seguir, sin desfallecer. «Don Ricardo quiere hablar con usted, Sofía, en la sala de estar», le dijo la ama de llaves, con una voz que transmitía una mezcla de lástima y preocupación. Sofía se dirigió a la sala, donde Ricardo la esperaba junto a los trillizos, quienes, sorprendentemente, estaban sentados en el sofá, no en sus sillas. «Sofía, los niños han avanzado. Mis médicos están asombrados, pero necesitamos un control más estricto», comenzó Ricardo, su voz un poco más suave de lo habitual. «A partir de mañana, una terapeuta especializada los acompañará. Usted seguirá con sus labores, por supuesto, pero su interacción con los niños deberá ser supervisada». Su tono intentaba ser conciliador, pero la decisión era una clara señal de su intento por retomar el control. Sofía sintió una punzada de celos y tristeza. «Pero, don Ricardo, yo no soy una amenaza. Solo soy alguien que los quiere», dijo con una voz apenas audible, mirando a los trillizos, que también la miraban con ojos suplicantes. Sabía que la terapeuta, por muy buena que fuera, no podría replicar la conexión emocional que ella había forjado. «Sé que su intención es buena, Sofía, pero es por su propio bien y por el de la empresa. La prensa, usted sabe cómo es», respondió Ricardo, su mirada gélida. «No, podemos arriesgarnos a que se interprete de otra manera. Es una decisión firme, y es lo mejor para todos». La separación, aunque no total, era un golpe,
un intento de diluir su influencia y borrar su rol. Los días siguientes, Sofía observó cómo la nueva terapeuta, una mujer joven y eficiente llamada doctora Elena Robles, se hacía cargo de los trillizos. Elena era profesional, pero su enfoque era puramente clínico, sin el toque humano y lúdico que Sofía había introducido. Los niños, aunque cooperaban, parecían más distantes, menos espontáneos. El brillo en sus ojos disminuía un poco, su risa era menos frecuente. Sofía, con el corazón apretado, veía cómo el miedo y la rigidez regresaban, sutilmente, a sus pequeños cuerpos. Están volviendo a encerrarse en sí mismos. Esto no es lo que necesitan, pensó Sofía, sintiendo una impotencia creciente, una desesperación por no poder ayudarlos como antes. Ricardo, por su parte, observaba el proceso con una mezcla de satisfacción y una extraña inquietud. Sus médicos le aseguraban que el método de la doctora Robles era el correcto, el más científico, pero las sonrisas de sus hijos eran menos vibrantes, sus avances más lentos. Es normal, don Ricardo. Es un proceso de adaptación, le aseguraba la doctora Robles con voz segura. Sin embargo, Ricardo no podía evitar sentir que algo se había perdido, algo que no podía cuantificar en informes médicos. La mansión, de nuevo, se había sumergido en un silencio gélido, y los trillizos parecían pequeñas estatuas, moviéndose por inercia, no por el placer de la libertad. Sofía, en sus momentos de soledad, encontró consuelo en el viejo álbum de fotos de la madre de los trillizos. Cada imagen era una pista, un fragmento de la verdad oculta que intentaba armar. La madre, una mujer de sonrisa dulce y mirada profunda, había muerto en un accidente automovilístico un año antes. Los niños, que entonces tenían 3 años, habían sido testigos del trauma, o al menos habían sentido el impacto de la pérdida de una manera devastadora. Ellos no perdieron solo a su madre, perdieron la alegría, la confianza en el mundo, pensó Sofía, dándose cuenta de la profundidad del trauma que los mantenía anclados, un dolor que se manifestaba físicamente en su incapacidad de caminar, un grito silencioso por ayuda. ¿Qué pasó ese día, mi amor? ¿Recuerdas a tu mami?, le susurró Sofía a Leo una tarde, mientras él la miraba con sus grandes ojos tristes. Leo se encogió, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Era como si un velo de dolor y olvido hubiera caído sobre él, protegiéndolo de un recuerdo insoportable. Sofía lo abrazó con ternura, sintiendo la necesidad de ser esa figura de consuelo que los trillizos habían perdido, de ayudarles a procesar ese dolor silenciado que se había convertido en un muro invisible alrededor de sus corazones y sus piernas. Era una verdad que nadie más parecía querer ver, o quizás nadie más sabía cómo abordar en un hogar donde el dolor era un lujo que no se permitía. El Consejo de Administración de Montalvo, por su parte, se aseguraba de que la prensa se mantuviera a raya, ofreciendo comunicados vagos y controlados sobre la terapia intensiva de los trillizos, minimizando el rol de cualquier empleada doméstica. Se organizaban eventos benéficos para desviar la atención, mostrando a Ricardo como un padre preocupado y responsable. La maquinaria de relaciones públicas trabajaba a destajo para pulir la imagen, para que la verdad sobre la sanación emocional de los niños no trascendiera el frío y calculador mundo corporativo, donde el afecto no tenía cabida y las emociones eran un riesgo que se debía evitar a toda costa. Sofía, aunque relegada, no se rendía. Se las ingeniaba para pasar pequeños momentos con los trillizos, robando minutos en los pasillos o en el jardín, lejos de la mirada de la doctora Robles. «Corre, Bruno, el gatito te espera», le decía, sabiendo que la doctora Robles no permitía juegos tan imprudentes. Bruno, con una chispa de picardía en sus ojos, intentaba dar unos pasos. Su risa era contagiosa. Sofía sabía que estos momentos eran vitales, que la conexión emocional era el verdadero motor del progreso, y que, sin ella, los niños volverían a su caparazón de miedo y tristeza, perdiendo la esperanza que con tanto esfuerzo ella les había inculcado. Ricardo, aunque seguía escéptico, no podía evitar notar la diferencia. Los niños parecían más animados cuando Sofía estaba cerca, incluso si era solo, por un instante. Una punzada de duda empezaba a corroer su certeza científica. «No puedo negar lo que veo»,
se dijo a sí mismo una noche, mientras observaba a los trillizos dibujar con Sofía en el suelo del salón. Cuando ella está cerca, hay algo en ellos que cambia, algo que la doctora Robles no consigue. Era un pensamiento peligroso, una fisura en su armadura de lógica, un reconocimiento tácito del poder de Sofía, y de una verdad que desafiaba todo lo que él creía saber. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Llegó el día del evento benéfico. La mansión Montalvo se transformó en un derroche de elegancia. Sofía, con su uniforme de limpiadora, se movía entre los invitados como una sombra, sintiendo la opulencia de las joyas y los vestidos caros como un abismo insalvable. Los trillizos, vestidos con trajes de seda, eran presentados como el orgullo de don Ricardo, su notable progreso atribuido a la dedicación de la doctora Robles y los avances de la ciencia. Sofía observó, desde lejos, su corazón encogido. Ver cómo su trabajo y su amor eran despojados de reconocimiento era una tortura, una injusticia que se grababa a fuego en su alma, recordándole el lugar que la sociedad le había asignado. Mientras cruzaba uno de los lujosos pasillos, llevando una bandeja vacía, Sofía se topó con una mujer elegantemente vestida, con una voz estridente y una mirada altiva. Era la señora Patricia Morales, esposa de uno de los socios más importantes de Montalvo, una figura de la alta sociedad conocida por su lengua afilada. Pero mira quién tenemos aquí. ¿No eres tú la empleada que anda por ahí con los hijos de don Ricardo, jugando a ser la sanadora? Espetó Patricia con una risa burlona que resonó en el pasillo, su voz cargada de desprecio, atrayendo las miradas de algunos invitados curiosos. Era la segunda mini humillación, pública y dolorosa, un golpe directo a su dignidad. Sofía sintió cómo la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la compostura, su mirada, serena pero firme. Señora, solo hago mi trabajo, y si mi trabajo implica darles alegría a los niños, lo hago con gusto, respondió, su voz apenas un susurro, pero llena de convicción. Patricia soltó otra risa despectiva. Alegría, por favor, no me venga con cuentos, muchacha. En este círculo, la única alegría que un empleado puede dar es mantener la casa limpia y la boca cerrada. No se confunda, usted no es una de nosotros. Y los niños de Ricardo necesitan profesionales, no las pamplinas de una limpiadora. Sus palabras eran un veneno, diseñadas para herir, para recordar a Sofía su humilde lugar. ¿Cómo se atreve a insinuar que mi método no es profesional?, pensó Sofía, sintiendo el ardor de la injusticia. Ella no tiene idea de lo que estos niños han pasado, ni de lo que necesitan. Patricia, viéndola callada, interpretó su silencio como una victoria. Entienda su lugar, Sofía. No vaya a hacer que le cueste caro su atrevimiento. Don Ricardo es un hombre muy poderoso, y su paciencia tiene límites. Los niños no necesitan sus juegos, necesitan disciplina y la mejor atención médica, no las historias de fantasía de una sirvienta que se cree psicóloga. Así que, a su trabajo, y olvídese de jugar a ser la niñera. La señora Morales se marchó, su risa resonando en los oídos de Sofía como una bofetada. Sofía se quedó un momento inmóvil, sintiendo el peso de las miradas curiosas y el zumbido de los susurros. Las palabras de Patricia la habían herido profundamente, pero también habían encendido una chispa de rebeldía en su interior. No me quedaré callada. Por los niños no me puedo rendir, se dijo a sí misma, sus manos temblorosas aferradas a la bandeja. La humillación pública, lejos de aplastarla, le dio una nueva fuerza, una convicción de que debía seguir luchando por la verdad, por la dignidad de los trillizos y por la suya propia. Era un llamado a la acción, una señal de que el momento de la verdad se acercaba y que ella debía estar lista para enfrentarlo. Don Ricardo, ajeno a la pequeña escena del pasillo, intentaba mantener una fachada de control, mientras la doctora Robles explicaba a los invitados los avances clínicos de los trillizos. Pero sus ojos no dejaban de buscar a Sofía, una figura que, a pesar de su insignificancia social, se había vuelto inexplicablemente crucial en la vida de sus hijos. Hay algo en ella, algo que no logró entender, pensó, sintiendo una inquietud creciente. La sonrisa forzada de sus hijos, la falta de ese brillo genuino que tenían con Sofía, lo atormentaba. Era un indicio, una grieta en su fachada de frialdad, que la verdad oculta estaba por revelarse,
no solo a los demás, sino a él mismo. Al día siguiente, Ricardo llamó a Sofía a su despacho. Esta vez, su tono era diferente, menos impositivo, con un matiz de cansancio. Sofía, los niños no están bien. La doctora Robles es muy capaz, pero algo no funciona. Los veo retroceder, admitió. Su voz apenas un susurro, un signo de vulnerabilidad que Sofía nunca le había visto. Mis hijos no ríen como antes. No tienen esa chispa en los ojos. ¿Qué estoy haciendo mal? Era una pregunta desesperada. Un reconocimiento implícito de que la ciencia y el dinero no lo eran todo. Una grieta en la armadura de su orgullo. Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza al ver la desesperación en sus ojos. Don Ricardo, los niños extrañan a su madre. Y esa tristeza no se cura solo con terapias o con juguetes caros, respondió Sofía con sinceridad, sintiendo que era el momento de sembrar la verdad en su corazón. Ellos necesitan hablar de ella, recordarla, llorarla, y necesitan amor, ese tipo de amor que les da seguridad, no solo disciplina. Ricardo la miró fijamente, como si la viera por primera vez, asimilando sus palabras, que resonaban con una verdad innegable. La premisa de Sofía era tan simple, tan humana, tan opuesta a todo lo que él había creído, que le costaba procesarla, pero la angustia en los ojos de sus hijos era un testimonio mudo a su veracidad. Hablar de su madre, pero eso es doloroso. Los médicos me dijeron que era mejor no remover el pasado, respondió Ricardo, su voz cargada de duda y un miedo profundo. Era el trauma silenciado, el cual, en su afán de proteger, él había perpetuado sin saberlo. Sofía negó con la cabeza. A veces, don Ricardo, el dolor necesita ser expresado para sanar. Es como una herida. Si la cubrimos y no la limpiamos, se infecta. Ellos son niños pequeños, no saben cómo expresar esa pena. Solo se encierran. Y eso les pesa en sus piernas, en sus almas. Su explicación, tan sencilla, tan llena de sabiduría, empezó a abrir una brecha en la coraza de Ricardo, haciéndole ver la cruda realidad. Ricardo se levantó y se acercó a la ventana, observando el inmenso jardín. La verdad que Sofía le presentaba era una píldora amarga, pero la angustia de sus hijos era aún más insoportable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos a procesar esto? ¿Cómo les doy lo que usted les da?, preguntó, su voz con un matiz de vulnerabilidad que Sofía nunca había escuchado. Yo no sé cómo ser esa persona. Siempre he sido un hombre de negocios, de lógica, no de emociones. Era un reconocimiento impactante, una confesión de su propia limitación, y Sofía sintió una punzada de compasión por aquel hombre poderoso, atrapado en su propia cárcel emocional, ciego a las necesidades de sus propios hijos. Don Ricardo, el amor no entiende de lógicas ni de negocios, solo de corazón, respondió Sofía, con dulzura, acercándose un poco, sintiendo que, por primera vez, había una conexión genuina entre ellos. Empiece por escucharles, por jugar con ellos sin un objetivo, solo por disfrutar, por mostrarles que está ahí, que los entiende, que usted también puede recordar a su madre con cariño, y que está bien estar triste. Era un consejo simple, pero para Ricardo, acostumbrado a soluciones complejas, era una revolución. La idea de simplemente sentir con sus hijos era tan ajena a su mundo que le parecía una tarea monumental, pero la desesperación lo impulsaba a considerar cualquier posibilidad. Ricardo giró para mirarla, sus ojos ahora buscando desesperadamente una guía en los de Sofía. Pero la empresa, la reputación, el consejo me está presionando para que la despida, Sofía. Creen que usted es una mala influencia, admitió, sintiendo el peso de sus responsabilidades. Si empiezo a sentir con ellos, como usted dice, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán los demás? Su preocupación por la imagen pública era un lastre, una atadura que lo mantenía prisionero de un mundo de apariencias, impidiéndole ser el padre que sus hijos necesitaban desesperadamente. La verdad sobre el trauma emocional de los niños estaba conectada directamente con su propia incapacidad de expresar sus sentimientos. Don Ricardo, ¿qué es más importante? ¿La opinión de un consejo o la sonrisa genuina de sus hijos?, preguntó Sofía, su voz suave pero firme, plantando una semilla de reflexión.
A veces hay que atreverse a ser diferente, a romper las reglas que no nos hacen felices. Sus hijos necesitan un padre, no solo un proveedor o un guardián de la reputación de su apellido. Necesitan a alguien que los ame sin miedo. Sus palabras calaron hondo en el corazón del empresario, desafiando todo su sistema de valores, abriendo una puerta a una nueva perspectiva, una donde la humanidad prevalecía sobre las apariencias. La semana siguiente, Ricardo hizo algo que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Permitió que Sofía volviera a tener más interacción con los trillizos, aunque bajo la supervisión de la doctora Robles. Pero esta vez, Ricardo también se unió a ellos, torpemente al principio, luego con más naturalidad. Los observaba jugar, escuchaba las historias que Sofía les contaba, e incluso, con la ayuda de Sofía, empezó a hablarles de su madre, de los hermosos recuerdos que compartían. Tu mamá amaba las flores, Leo. Siempre me pedía que le comprara las más bonitas, dijo un día, con la voz quebrada por la emoción, y Leo le respondió con una pequeña sonrisa, una luz que Ricardo no había visto en mucho tiempo. El progreso de los trillizos fue asombroso, con la combinación del afecto de Sofía, la guía de la doctora Robles, quien, sorprendida, empezó a integrar elementos lúdicos en su terapia, y, sobre todo, la creciente implicación emocional de Ricardo. Los niños no solo volvieron a caminar, sino que lo hicieron con una confianza y una alegría renovadas. Sus risas volvieron a llenar la mansión, transformando la frialdad del mármol en un hogar. Ricardo, al ver la transformación de sus hijos, sentía como su propio corazón empezaba a descongelarse, como la coraza de escepticismo se resquebrajaba, revelando al padre amoroso que siempre había estado oculto bajo el empresario implacable. Sin embargo, la prensa no había cesado su acoso. Los rumores se intensificaban. Las especulaciones sobre la influencia de Sofía alcanzaban niveles absurdos. El Consejo de Administración, alarmado por el cambio de actitud de Ricardo y la persistencia de Sofía, exigió una acción contundente. Don Ricardo, debe poner fin a esto de una vez por todas. Su imagen y la de la empresa están en juego. Le espetaron en una reunión tensa. Anuncia una rueda de prensa. Deje claro que es un logro de la ciencia. Y despida a esa mujer, antes de que sea demasiado tarde. La presión era inmensa, y Ricardo se sentía atrapado, nuevamente, entre dos mundos, el de sus hijos y el de su imperio. Ricardo sabía que debía hacer algo. Decidió convocar una rueda de prensa, como le había sugerido el consejo, pero con la intención secreta de honrar a Sofía, al menos de alguna manera sutil, aunque su orgullo aún le impedía darle el crédito total. Voy a anunciar los avances de mis hijos, y voy a dejar claro que son el resultado de un proceso multidisciplinar, les dijo al consejo, su voz firme, aunque por dentro sentía una punzada de traición hacia Sofía. Pero no voy a despedirla, no ahora que mis hijos la necesitan. Su decisión fue un pequeño acto de rebeldía, un paso tentativo hacia la verdad que Sofía le había mostrado, pero aún insuficiente para el clamor de su corazón. El consejo, aunque no del todo satisfecho, aceptó la rueda de prensa como una oportunidad para controlar el daño. Perfecto, don Ricardo. Prepararemos un comunicado contundente y nos aseguraremos de que solo se hable de los médicos, de la doctora Robles, de la tecnología de vanguardia. La otra, señorita, que permanezca en segundo plano. Que ni siquiera esté presente, dictaron, sus voces frías y calculadoras, buscando borrar a Sofía de la historia, de la mente del público, de la vida de los trillizos. Ricardo asintió, con una pesadez en el pecho, sabiendo que cada vez le costaba más aceptar las imposiciones de un mundo que ya no le parecía tan importante como la felicidad de sus hijos. Sofía se enteró de la rueda de prensa y sintió una mezcla de emociones. Alegría por el reconocimiento, aunque fuera indirecto, de los niños, pero una profunda tristeza por su propia exclusión. No importa que no me nombren, lo importante es que los niños estén bien, se dijo, intentando convencerse de que su anonimato era un pequeño precio a pagar. Pero dolía que su amor y su dedicación fueran ignorados, que su rol fuera borrado por la arrogancia del poder. Quiero que se sepa la verdad por ellos, pensó, sintiendo que su paciencia llegaba a su límite, que la justicia emocional era tan importante como la física para los trillizos.
Los trillizos, al escuchar sobre la rueda de prensa, se llenaron de una mezcla de emoción y nerviosismo. «Papi, ¿Sofía va a estar?», preguntó Bruno con su voz dulce, buscando la aprobación de su padre. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «No, hijo, Sofía tiene que estar en la casa, pero ella estará orgullosa de ustedes», respondió, sintiendo el peso de su mentira, el conflicto interno que lo desgarraba. Los ojos de los niños se apagaron un poco. Una sombra de tristeza volvió a aparecer, y Ricardo sintió la punzada de culpa, dándose cuenta de que la ausencia de Sofía, incluso en ese momento de triunfo, era una herida para ellos, un recordatorio de la verdad que se estaba intentando ocultar. Sofía los vio. Vio la tristeza en sus ojos, el nerviosismo que empezaba a apoderarse de ellos. «No puedo dejarlos solos. Necesitan mi apoyo, mi calma», pensó con determinación, ignorando las órdenes de quedarse en la mansión. Sabía que para los trillizos, ese evento público sería un desafío, un recordatorio de su vulnerabilidad, y que su presencia, aunque fuera en la sombra, podría ser la clave para su fortaleza. La verdad oculta de su trauma emocional era tan frágil como sus primeros pasos, y necesitaba ser protegida de las luces y las cámaras, de la frialdad de los medios, con el calor de su presencia incondicional. El día de la rueda de prensa, el gran salón de eventos de los Montalvo estaba repleto de periodistas, cámaras y flashes. Ricardo, impecable en su traje, subió al podio, acompañado por la adulta Robles. Los trillizos, vestidos con ropas nuevas, se sentaron en la primera fila, con una mezcla de emoción y nerviosismo en sus rostros, buscando una familiaridad en la multitud que no encontraban. Sofía, sin que nadie la viera, se escondió en un rincón oscuro del salón, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo el ambiente tenso, el peso de las expectativas y la inminente batalla por la verdad que estaba a punto de desatarse en aquel escenario de innocence, lujo y apariencias. Ricardo comenzó su discurso, su voz resonando con autoridad. «Hoy mis hijos, Leo, Gael y Bruno, están aquí para demostrar al mundo el triunfo de la ciencia y la medicina. Gracias a la dedicación de la doctora Robles y un equipo multidisciplinar de expertos, han superado un gran obstáculo. Es un testimonio del poder de la investigación y de la fortuna invertida en su bienestar», declaró, minimizando cualquier otro factor. Los flashes parpadeaban, los periodistas tomaban notas, y los trillizos, abrumados por el ruido y las luces, empezaron a inquietarse. Sus pequeños rostros pálidos, sus ojos buscando desesperadamente un consuelo, una presencia familiar que los anclara a la realidad. Uno de los trillizos, Leo, el más sensible, empezó a temblar. El sonido de los flashes, las voces extrañas, la presión de estar en el centro de atención, todo le recordó el trauma de la pérdida, el miedo que lo había paralizado. «No, no puedo», balbuceó, intentando levantarse, pero sus piernas, que con tanto esfuerzo habían recuperado la fuerza, volvieron a fallarle. Se encogió en su asiento, sus ojos grandes y llenos de pánico, y las lágrimas empezaron a correr por su rostro. La imagen del progreso científico se desmoronaba ante los ojos de todos, revelando la frágil verdad detrás de la fachada, la herida emocional que Ricardo, en su ceguera, había intentado ocultar al mundo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La doctora Robles intentó acercarse a Leo, pero él se encogió aún más, rechazando su toque. Ricardo, paralizado por la vergüenza y el shock, vio cómo su cuidadosa narrativa se desmoronaba. Era la falsa resolución, la caída brutal que precede a la verdad. La escena era un eco del día en la cocina, pero esta vez, el drama se desarrollaba bajo la luz cruda de los reflectores, ante la mirada inquisitiva del mundo entero. La verdad oculta, el trauma emocional de los niños, se manifestaba de la forma más dolorosa y pública posible, desafiando todo el poder y la fortuna de Ricardo Montalvo, dejando al descubierto su vulnerabilidad y su desesperación. Sofía, desde su escondite, sintió el pánico en su pecho. Vio a Leo, su pequeño Leo, regresando a la oscuridad del miedo, y no pudo soportarlo. «Leo, mi amor, aquí estoy», gritó, su voz clara y llena de amor, rompiendo el silencio aturdido de la sala. Sin pensarlo dos veces, irrumpió en el escenario, abriéndose paso entre los periodistas y las cámaras. Su corazón la guiaba, su amor por los
Trillizos era más fuerte que cualquier protocolo o prohibición. Era el inicio de la virada final, la irrupción de la verdad innegable, la voz de la humanidad en medio del circo mediático, un momento que cambiaría todo para siempre, para Ricardo, para los niños y para ella misma. El tumulto en la sala era ensordecedor. Los periodistas se abalanzaban, sus flashes cegadores y sus preguntas estridentes creando un caos. Ricardo, inmóvil en el podio, sentía cómo su mundo se venía abajo. Su imagen, pública, hecha pedazos por el pánico de su propio hijo. La doctora Robles intentaba, en vano, calmar a Leo, pero su presencia solo aumentaba la angustia del niño, que la rechazaba con gestos desesperados. La impotencia lo invadía, un sentimiento que no conocía en sus negocios, pero que ahora lo devoraba como padre. La verdad sobre la fragilidad emocional de sus hijos, tan cuidadosamente velada, se revelaba de la manera más cruda, sin filtros ni protocolos, ante la mirada de todos. Sofía, en su carrera hacia Leo, sentía cada mirada clavada en ella, cada susurro de desaprobación de la seguridad intentando detenerla. «No me importa, mis niños me necesitan», pensó con fiereza, su determinación más fuerte que el miedo. Esquivó a un guardia, su uniforme de limpiadora contrastando brutalmente con la elegancia del salón, con la urgencia de su amor como única armadura. La audiencia, al principio sorprendida, ahora la observaba, intrigada por aquella mujer sencilla que se atrevía a irrumpir en 1900. Un evento tan solemne, rompiendo todas las reglas impuestas por la élite, movida por una fuerza inexplicable que trascendía el lujo y el protocolo. Mientras se acercaba a Leo, los otros dos trillizos, Gael y Bruno, que también mostraban signos de inquietud, la vieron. Sus ojos, llenos de lágrimas y confusión, se iluminaron con un atisbo de esperanza. «Sofía», balbuceó Gael, extendiendo una pequeña mano hacia ella. Un rayo de luz en la oscuridad del pánico. Era un reconocimiento tácito, una conexión visible, una prueba irrefutable de la importancia de Sofía en sus vidas, un testimonio mudo que desmentía la narrativa de Ricardo y de la doctora Robles. La verdad oculta, la verdadera sanación emocional, no estaba en los diagnósticos ni en los tratamientos caros, sino en el vínculo inquebrantable que Sofía había forjado con ellos. Sofía finalmente llegó junto a Leo, se arrodilló a su lado y lo abrazó con ternura, ignorando los flashes y los murmullos. «Tranquilo, mi amor. Aquí está Sofía. Todo está bien. No hay nada que temer», susurró a su oído, acariciando su cabello. El pequeño cuerpo de Leo, tenso de pánico, empezó a relajarse lentamente con el calor de su abrazo, con el sonido familiar de su voz, un bálsamo que calmaba su alma atormentada. Era el poder del tacto humano, de la empatía, de la conexión incondicional, actuando como un ancla en la tormenta de su trauma, un milagro silente que se desarrollaba ante los ojos de un público atónito y un padre estupefacto. Ricardo, desde el podio, observó la escena, su rostro contorsionado por una mezcla de vergüenza, asombro y una creciente comprensión. Vio cómo sus hijos se calmaban con Sofía, cómo la doctora Robles se quedaba en un segundo plano, inútil ante el torbellino emocional. Era innegable. La verdad, la limpiadora tenía razón. El dinero, la ciencia, el orgullo, todo lo que él había valorado, se desvanecía ante la simple verdad del amor de una mujer humilde, un amor que había logrado lo que su fortuna no pudo. Los cimientos de su mundo se tambaleaban, y sabía que, a partir de ese instante, nada volvería a ser como antes. La verdadera confrontación apenas comenzaba. Sofía, con Leo aferrado a su cuello, sintió cómo el pequeño cuerpo, antes rígido por el pánico, se relajaba lentamente en sus brazos, como una flor marchita que vuelve a la vida con el rocío. Susurros de consuelo y ternura se escapaban de sus labios, ignorando el caos que la rodeaba, las luces cegadoras de los flashes que se disparaban sin piedad, y el murmullo aturdido de la multitud. Gael y Bruno, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, se arrastraron torpemente hacia ella, buscando ese refugio de amor que solo Sofía podía ofrecerles en medio de la tormenta. Ricardo, en el podio, la observaba, con el rostro descompuesto.
su mundo de acero y números desmoronándose ante la innegable verdad que se manifestaba en aquel abrazo puro y desinteresado, un milagro humano que ninguna fortuna podía comprar ni ciencia explicar. El silencio, tenso, se rompió por los clics incesantes de las cámaras y el crepitar de las grabadoras, mientras los periodistas, como buitres, se abalanzaban sobre la escena, ávidos de una historia que superaba cualquier guión preestablecido. Sofía, con una dignidad que emanaba de su alma, mantuvo su mirada fija en los niños, su universo ahora reducido a esos 3 pequeños corazones que latían desbocados contra su pecho, buscando la paz que ella les transmitía. Ricardo, a pocos metros, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. La imagen de sus hijos aferrados a Sofía era un espejo de su propia ceguera, un reflejo de todo lo que había ignorado, de las verdaderas necesidades de sus pequeños, y la vergüenza empezaba a corroerle las entrañas, más amarga que cualquier derrota empresarial. La docta Robles, elegante y profesional, se quedó en un segundo plano, su rostro reflejando una mezcla de frustración y un incipiente reconocimiento de su propia limitación. Su ciencia, sus métodos, todo se desvanecía ante la simple fuerza del afecto. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene esta mujer que yo no tengo?, se preguntó, mientras observaba a Sofía calmar a Leo con una facilidad que ella, con todos sus títulos, no había logrado. Ricardo, sintiendo el escrutinio de los presentes, el juicio silencioso en cada mirada, luchaba con su orgullo herido. Su mente, entrenada para el control, se debatía entre la lógica y la abrumadora evidencia de lo que sus ojos, por fin, empezaban a ver con claridad, una verdad que había estado siempre frente a él. «Mi pequeño, ya pasó. Sofía está aquí, nada te va a pasar», susurró Sofía a Leo, su voz una melodía suave que apaciguaba el terror del niño. Gael y Bruno, al escucharla, se aferraron también a sus piernas, buscando ese contacto que les devolvía la seguridad. La escena era tan íntima, tan desgarradora en su vulnerabilidad, que por un momento, incluso los periodistas más cínicos parecieron contener la respiración. Ricardo notó cómo la tensión se disipaba de los cuerpos de sus hijos, cómo sus ojos, antes nublados por el pánico, empezaban a mirarla a ella con una confianza ciega, una dependencia emocional que gritaba la verdad que él había intentado acallar con dinero y diagnósticos, una verdad que ahora se mostraba innegable. De pronto, una voz estridente rompió la relativa calma. «Señorita, ¿puede explicarnos por qué está usted aquí, interrumpiendo un evento de esta magnitud? ¿Y cómo es que, según los niños, solo usted parece calmarlos?», inquirió una periodista, su grabadora apuntando directamente a Sofía, el tono agresivo buscando el morbo. Las cámaras se giraron hacia ella, y los flashes se redoblaron. Ricardo sintió un escalofrío. Era la confrontación que había temido, la exposición pública de su fracaso como padre y la revelación del secreto que Sofía había desentrañado. El escrutinio de los medios era un arma de doble filo, y ahora se volvía contra él, implacable y sin piedad, en un escenario que él mismo había convocado para su gloria. Sofía levantó la vista, su rostro sereno, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. «No estoy interrumpiendo. Estoy aquí porque los niños me necesitan. Porque, a veces, la ciencia no puede sanar lo que solo el amor y la comprensión pueden curar», respondió con una voz que, aunque suave, resonó con una fuerza inesperada en el vasto salón. Los trillizos la miraron, como buscando su aprobación, y Leo se aferró aún más a su cuello. Ellos no solo tenían un problema físico, señorita, tenían miedo, mucho miedo. Y yo solo les di la mano para que supieran que no estaban solos, explicó, su honestidad un puñal para la narrativa fría y controlada que Ricardo había intentado imponer. Ricardo dio un paso al frente, su voz aún temblorosa, pero con un matiz de autoridad. «Basta, silencio», exclamó interponiéndose ligeramente entre Sofía y los periodistas, un gesto protector que sorprendió a todos, incluido a él mismo. «Esta mujer ha estado con mis hijos en los momentos más difíciles. Y sí, ella tiene una conexión especial con ellos». Era una admisión a medias, una lucha interna entre su orgullo y la verdad, pero un primer paso hacia el reconocimiento. El consejo de administración en la primera fila intercambió miradas de incredulidad y furia. ¿Cómo era posible que Ricardo, el inquebrantable, estuviera cediendo ante una simple empleada?
ante las emociones, ante el caos. En ese momento, Bruno, el más callado de los trillizos, levantó su pequeña cabeza del hombro de Sofía, sus ojos aún húmedos, pero con una chispa de valentía. Sofía nos canta y nos cuenta cuentos de mamá, dijo con una voz infantil, pero audible para los micrófonos que ahora lo rodeaban. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. La palabra mamá, prohibida, silenciada por el dolor, ahora era pronunciada por la voz inocente de su hijo. Una verdad que desvelaba la raíz del sufrimiento de los pequeños. Un secreto que Sofía había desenterrado con su cariño y paciencia, enfrentando el tabú que él mismo había impuesto sin darse cuenta. Gael, animado por su hermano, añadió con un hilo de voz: Sofía nos enseñó a no tener miedo, a saltar, a no pensar en lo que pasó. Sus palabras, simples pero poderosas, resonaron como un trueno en el salón. Era el testimonio innegable, la verdad oculta que se revelaba ante el mundo. El problema de los trillizos no era solo físico, sino emocional. Un trauma silenciado por la pérdida de su madre y por el afán de Ricardo de protegerlos del dolor, sin entender que para sanar, primero debían sentir. Los flashes se intensificaron, la multitud murmuraba, y Ricardo sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda, una revelación brutal de su propia ceguera y de la profundidad de su error. El impacto de las palabras de los niños fue devastador. La narrativa de la ciencia y la medicina se desmoronaba ante la inocencia de una verdad que hablaba de corazones rotos, no de músculos atrofiados. Los periodistas, siempre buscando la carnada, vieron la historia. El trauma emocional, el padre ausente, la limpiadora que, con amor, sanó lo que el dinero no pudo. Ricardo sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Sus hijos, sus pequeños, a quienes había intentado proteger con una coraza de lógica y fortuna, ahora revelaban, sin quererlo, la dolorosa verdad de su vulnerabilidad, exponiéndolo a él, el hombre de acero, como el padre que no había sabido ver la pena más profunda de sus propios hijos. Sofía, sintiendo el momento crucial, miró a los niños con ternura. Mis amores, ¿quieren contarles a todos cómo se sienten cuando recuerdan a su mami? ¿Cómo Sofía les ayuda a que esos recuerdos sean bonitos, no tristes? Preguntó con una voz suave, animándolos a liberar su verdad. Sabía que era doloroso, pero necesario. La sala entera contuvo la respiración, esperando las palabras de los pequeños. Una lección de humanidad en medio de la fría exposición mediática. Era la virada final, la verdad innegable que emergería de las voces de los más vulnerables. Una verdad que reescribiría no solo la historia de los Montalvo, sino también la percepción de lo que es un verdadero milagro. Leo, secándose las lágrimas con su pequeña mano, miró a su padre y luego a Sofía. Mi mamá se fue en un carro, y yo no quería caminar. No quería ir a ningún sitio sin ella, confesó con una voz entrecortada, revelando el profundo trauma que había anclado sus piernas. No un problema neurológico, sino el peso de una pena inmensa. Gael y Bruno asintieron, sus ojos reflejando la misma tristeza, la misma parálisis emocional. Sofía nos dice que mamá está en el cielo, y que si caminamos, ella se pone feliz, añadió Gael, y Bruno remató. Y así la sentimos cerquita. Las palabras de los niños eran la prueba irrefutable, el testimonio que derribaba todos los muros. Ricardo, el empresario intachable, el hombre de reputación de hierro, se derrumbó. Las lágrimas, contenidas durante años, brotaron sin control, surcando su rostro con la amargura del arrepentimiento. Vio el accidente, la pérdida, la forma en que se había encerrado en sí mismo, y cómo, sin querer, había encerrado también a sus hijos en el silencio de un duelo no procesado. Mis hijos, mi esposa, ¿qué he hecho?, pensó, con el corazón destrozado. La imagen de Sofía abrazándolos, dándoles la voz que él les había negado, era un puñal de verdad que le atravesaba el alma, obligándolo a confrontar su propia ceguera emocional y el precio que sus hijos habían pagado. La doctora Robles, al ver la reacción de Ricardo y escuchar a los niños, sintió una punzada de humildad. Su mente científica, tan acostumbrada a las cifras y los diagnósticos, ahora se enfrentaba a la cruda realidad del alma humana. Quizás Sofía tenía razón.
Quizás el amor, la conexión emocional, era un ingrediente vital que faltaba en sus terapias. Miró a Sofía con una nueva luz en sus ojos, no ya de desdén, sino de respeto y una incipiente admiración. Los niños no son solo músculos y nervios, son corazones que sienten y almas que necesitan ser consoladas, reflexionó, reconociendo la profundidad de una sabiduría que no se aprendía en las universidades. En la primera fila, los miembros del Consejo de Administración se miraban con horror. Su impecable imagen corporativa se desintegraba ante los ojos de la prensa mundial. «Esto es un desastre, un completo desastre», masculló uno, apretando los puños. «La reputación de Montalvo. ¿Qué dirán los accionistas? ¿Quién va a limpiar este despropósito?», susurró otro, preocupado por las pérdidas económicas. Ciegos al drama humano que se desarrollaba ante ellos, incapaces de ver más allá de los números y las apariencias. Su furia se centraba en Sofía, la catalizadora de la verdad, la amenaza que había desestabilizado su mundo de apariencias y mentiras corporativas. Ricardo, con la voz ahogada por las lágrimas, se acercó a Sofía y a sus hijos, arrodillándose ante ellos. «Perdónenme, hijos míos, perdóname, Sofía», dijo, su voz entrecortada por la emoción, audible para todos los presentes. Era una confesión pública, una rendición total de su orgullo, una aceptación de su vulnerabilidad. «He sido un ciego. He creído que el dinero y la ciencia podían con todo, y me equivoqué. Sofía, ella les ha dado lo que yo no pude: amor, esperanza, la fuerza para recordar a su madre y para no tener miedo. Ella ha sido la verdadera luz en sus vidas». Su declaración fue un terremoto, no solo para la prensa, sino para su propio mundo. Con un gesto tembloroso, Ricardo tomó la mano de Sofía, invitándola a levantarse. «Por favor, Sofía, ponte de pie. Mis hijos y yo te debemos más de lo que jamás podré pagar. Has salvado a mis hijos de una prisión que yo mismo, sin querer, había construido». Los flashes volvieron a dispararse, capturando el momento de la redención, el millonario de rodillas ante la humilde limpiadora, el reconocimiento público de su error y del valor incalculable de una mujer que había llegado a su vida para romper todos sus esquemas. La dignidad de Sofía, antes humillada, ahora brillaba con una luz propia, inquebrantable, ante la mirada atónita del mundo entero. Sofía se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda gratitud y alivio. Los trillizos se aferraron a ella, sonriendo. Ricardo, con el rostro bañado en lágrimas, abrazó a sus hijos y a Sofía, un abrazo que unía dos mundos, dos almas, dos realidades que parecían irreconciliables. Era la imagen de la justicia emocional, de la verdad triunfando sobre la falsedad, del amor disolviendo la frialdad del orgullo y del dinero. El público, conmovido, rompió en un aplauso espontáneo, un aplauso que resonaba como un himno a la humanidad, un reconocimiento a la fuerza de Sofía y a la valentía de Ricardo al aceptar su error. Ricardo, volviendo a mirar a los periodistas, ahora con una nueva luz en sus ojos, una luz de humildad y convicción, alzó la voz. «A partir de hoy, la familia Montalvo no solo será un símbolo de fortuna, sino de humanidad y esperanza. Me comprometo a crear una fundación que ayude a niños como los míos, que necesitan sanar heridas emocionales. Una fundación que llevará el nombre de Pasos de Esperanza Montalvo Vega, honrando el legado de mi esposa y la increíble labor de Sofía». Su voz, antes calculadora, ahora vibraba con una emoción genuina, transformando la vergüenza en un propósito, el dolor en un motor de cambio, una promesa de un futuro mejor para muchos. El salón estalló en un clamor de preguntas y ovaciones. La historia había dado un giro inesperado y dramático, transformando un evento de relaciones públicas en una catarsis pública, en un testimonio conmovedor del poder del amor. Los titulares de la prensa, que antes buscaban el escándalo, ahora tendrían que reflejar una verdad mucho más profunda, una historia de redención y esperanza, protagonizada no por el magnate, sino por la humilde, limpiadora, y los corazones valientes de unos niños. La fachada de los Montalvo se había derrumbado, pero de sus escombros surgía una verdad más poderosa, más humana, más resiliente, que prometía inspirar a muchos. En el centro del escenario, Sofía,
Ricardo y los trillizos formaban una imagen inquebrantable. Leo, Gael y Bruno, con una confianza renovada, se atrevieron a dar unos pequeños pasos hacia Sofía, sus sonrisas auténticas y llenas de alegría. Sus piernas, que el miedo había aprisionado, ahora se movían con una libertad que la esperanza les había devuelto. Cada paso un eco de la fortaleza que habían encontrado en el amor incondicional de Sofía. Era la imagen nítida de la moral de la historia, de la conexión humana como el verdadero milagro. Un cuadro que trascendería las portadas de los periódicos para grabarse en el corazón de aquellos que lo presenciaron. Ricardo, tomando la mano de Sofía y la de sus hijos, sentía una paz que el dinero nunca le había dado. Miró a Sofía, y en 1900 sus ojos encontró no solo gratitud, sino un atisbo de algo más profundo, una conexión que iba más allá de la gratitud o el respeto, una promesa de un futuro compartido. El mundo entero había sido testigo de un milagro, pero no el que esperaban, sino uno forjado en el alma. Una lección de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y de abrir el corazón, incluso cuando duele. La historia de los Montalvo, antes sinónimo de opulencia fría, ahora se convertía en un faro de esperanza, un testimonio vivo de la transformación que el amor puede obrar en las vidas. Ricardo, con el rostro surcado por las lágrimas y la voz aún temblorosa, se arrodilló por completo ante sus hijos y ante Sofía, un gesto de humildad que dejó a la sala en un silencio atónito, roto solo por el murmullo de las cámaras. «Perdónenme, hijos míos, perdóname, Sofía», suplicó, con el corazón desgarrado por el arrepentimiento, sus ojos buscando en los de Sofía una pizca de comprensión, de perdón, algo que le permitiera redimir años de ceguera. La imagen del millonario, despojado de su armadura de orgullo, de rodillas ante la humilde limpiadora y sus propios hijos, era un golpe de realidad que nadie en la audiencia, acostumbrada a su frialdad y control, pudo haber imaginado. Era el momento de la verdad, crudo y doloroso, pero también liberador. Con un gesto tembloroso, Ricardo extendió su mano hacia Sofía, invitándola a ponerse de pie, un acto simbólico que marcaba el fin de una era y el inicio de 1900. Otra. «Por favor, Sofía, ponte de pie. Mis hijos y yo te debemos más de lo que jamás podré pagar. Has salvado a mis hijos de una prisión que yo mismo, sin querer, había construido con mi ceguera y mi miedo». Su voz, apenas un susurro cargado de una emoción inmensa. Los flashes de las cámaras se dispararon sin cesar, capturando la rendición, el reconocimiento público del error de un hombre que había creído que el dinero y la ciencia podían comprarlo todo, pero que ahora se enfrentaba a la verdad innegable del amor incondicional. Sofía, con una dignidad inquebrantable, se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda gratitud y alivio. Ver a Ricardo, el poderoso Montalvo, admitir su error con tanta honestidad, la llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los trillizos se aferraron a ella, sonriendo, sus pequeños rostros reflejando la calma que su presencia les otorgaba. Ricardo, con el rostro bañado en lágrimas, abrazó a sus hijos y a Sofía en un gesto que unía dos mundos, dos almas, dos realidades que parecían irreconciliables. Era la imagen de la justicia emocional, del amor triunfando sobre la frialdad, disolviendo el orgullo y el dinero. El público, conmovido hasta lo más profundo, rompió en un aplauso espontáneo, un sonido que resonaba como un himno a la humanidad, un reconocimiento a la fuerza de Sofía y a la valentía de Ricardo al aceptar su error. La doctora Robles, quien había sido testigo silenciosa de toda la escena, se acercó a Sofía, con una mirada de respeto y una incipiente admiración en sus ojos. «Señorita Sofía, usted nos ha dado una lección a todos», le dijo con una voz suave, reconociendo la profundidad de una sabiduría que no se aprendía en las universidades y que la ciencia, por sí sola, nunca podría replicar. Ricardo, volviendo a mirar a los periodistas, ahora con una nueva luz en sus ojos, una luz de humildad y convicción, alzó la voz. «A partir de hoy, la familia Montalvo no solo será un símbolo de fortuna, sino de humanidad y esperanza. Me comprometo a crear una fundación que ayude a niños como los míos, que necesitan sanar heridas emocionales. Una fundación que llevará el nombre de Pasos de Esperanza Montalvo Vega,
honrando el legado de mi esposa y la increíble labor de Sofía. Su voz, antes calculadora, ahora vibraba con una emoción genuina, transformando la vergüenza en un propósito, el dolor en un motor de cambio, una promesa de un futuro mejor para muchos, muchos niños que lo necesitaban. El salón estalló en un clamor de preguntas y ovaciones. La historia había dado un giro inesperado y dramático, transformando un evento de relaciones públicas en una catarsis pública, en un testimonio conmovedor del poder del amor. Los titulares de la prensa, que antes buscaban el escándalo, ahora tendrían que reflejar una verdad mucho más profunda, una historia de redención y esperanza, protagonizada no por el magnate, sino por la humilde limpiadora y los corazones valientes de unos niños. La fachada de los Montalvo se había derrumbado, pero de sus escombros surgía una verdad más poderosa, más humana, más resiliente, que prometía inspirar a muchos. En los días siguientes, la vida en la mansión Montalvo se transformó. Ricardo, con una nueva perspectiva, dedicó su tiempo a sus hijos y a la planificación de la fundación. Sofía, ahora con un rol central y respetado, trabajaba codo a codo con él, su experiencia y empatía invaluable para dar forma al proyecto. Sofía, necesitamos tu visión para esto. Nadie entiende a los niños como tú, le decía Ricardo con una sinceridad que antes le era ajena, valorando cada una de sus opiniones y cada sugerencia, consciente de que ella era la verdadera brújula moral de aquel noble propósito, el corazón que daría vida a su visión. Los trillizos, libres de las sombras del miedo y el silencio, florecían, corrían por los jardines, sus risas llenaban cada rincón de la mansión, y sus ojos brillaban con una alegría contagiosa. Para ellos, Sofía era su heroína, la mujer que les había enseñado a volar, y Ricardo, ahora un padre presente y cariñoso, era el compañero de juegos que tanto habían anhelado. «Papi, mira, soy un cohete», gritaba Leo mientras corría hacia su padre, quien lo recibía con una sonrisa amplia y un abrazo cálido, una imagen de felicidad que antes parecía inalcanzable y que Sofía había hecho posible con su presencia. Ricardo y Sofía pasaban horas discutiendo los detalles de la Fundación Pasos de Esperanza, Montalvo Vega. La conexión entre ellos se hizo más profunda, un respeto mutuo que lentamente se transformó en algo más tierno. Una tarde, mientras revisaban planos en el despacho, Ricardo la miró a los ojos. «Sofía, gracias a ti he descubierto que la verdadera riqueza no está en los números, sino en el corazón, y que mi corazón ha encontrado un nuevo propósito. Contigo, con nuestros hijos», le confesó, con una voz suave, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que antes le habría avergonzado, pero que ahora abrazaba con una sorprendente libertad. Sofía sintió un calor en el pecho, una emoción que la desbordaba. Ella, la humilde limpiadora, y él, el magnate, unidos por el destino y el amor a los mismos niños. «Don Ricardo, yo también he encontrado un propósito, y una familia que nunca imaginé», respondió, sus manos rozando las de él en un gesto de aceptación, de cariño incipiente. Era el inicio de un romance tierno y sincero, un amor que florecía lentamente, construido sobre la admiración, el respeto y la sanación de heridas compartidas, uniendo dos mundos que parecían irreconciliables, demostrando que el amor verdadero no entiende de estatus ni de fortunas, sino de almas conectadas por un propósito más grande que ellos. El Consejo de Administración, aunque inicialmente contrariado, tuvo que ceder ante la evidencia del éxito de la fundación y la transformación de Ricardo. La imagen de Montalvo, lejos de dañarse, se fortaleció, presentándose como una empresa con responsabilidad social y un líder renovado. La doctora Robles, ahora una aliada, se unió a la fundación, aportando su conocimiento científico, pero siempre bajo la guía humanitaria de Sofía. «Hemos aprendido que la ciencia sin corazón es incompleta», solía decir, reconociendo el invaluable aporte de Sofía y la importancia de una visión integral en la sanación, que trascendía los diagnósticos y los tratamientos puramente clínicos. Un día, Ricardo sorprendió a Sofía con un gesto simbólico. No un anillo de compromiso ostentoso, sino una pequeña medalla de plata con una huella de pie de niño grabada.
Es un recordatorio de los primeros pasos que nos diste a todos, Sofía. Un símbolo de la esperanza que trajiste a nuestras vidas y de los nuevos pasos que quiero dar contigo, le dijo, su mirada llena de una ternura que Sofía nunca pensó ver en él. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó la medalla, sintiendo cómo su corazón se abría por completo a este amor inesperado, a esta familia que había encontrado en el lugar más inverosímil. 5 años habían pasado desde aquel día transformador en la rueda de prensa, y la Fundación Pasos de Esperanza Montalvo Vega se había convertido en un faro de luz en toda Latinoamérica. Con centros abiertos en México, Colombia y Argentina, había transformado la vida de miles de niños que, como los trillizos, habían sufrido traumas emocionales silenciados. Cada centro era un oasis de juego, risas y terapias integrales, donde el amor y la empatía eran tan importantes como cualquier tratamiento médico. Un legado vivo de la visión de Sofía y la generosidad de Ricardo, quienes habían demostrado que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y sanar. Los trillizos, Leo, Gael y Bruno, ahora de 9 años, eran niños felices y seguros de sí mismos, corredores incansables en los parques, estudiantes brillantes en la escuela. Sus piernas, antes prisioneras del miedo, ahora los llevaban a explorar un mundo lleno de posibilidades. La ausencia de su madre seguía siendo un recuerdo, pero Sofía y Ricardo les habían enseñado a honrar su memoria con alegría, a transformar el dolor en fortaleza. La mansión Montalvo, que antes reflejaba la fría opulencia, ahora era un hogar lleno de risas, de amor, de la calidez de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado la felicidad. Ricardo y Sofía, unidos por un amor profundo y maduro, caminaban juntos por la vida, compañeros, confidentes y padres. Él había aprendido a escuchar, con el corazón. Ella había descubierto que su compasión y su intuición eran su mayor tesoro. Cada día contigo, Sofía, es un recordatorio de que el amor es el único milagro que no tiene precio, le decía Ricardo una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar. Sofía sonreía, su mano entrelazada con la de él, sabiendo que habían construido un legado que trascendía la fortuna, un legado de esperanza y humanidad, el verdadero tesoro de sus vidas, que había sido forjado en el crisol del dolor y la redención. La imagen final muestra a Sofía, Ricardo y los trillizos, tomados de la mano, caminando por un jardín florido de uno de los centros de la fundación. Los niños corren adelante, riendo, mientras Sofía y Ricardo los observan con una sonrisa plena de amor y orgullo. En el fondo, un cartel grande y brillante dice: Fundación Pasos de Esperanza Montalvo Vega. El amor es el único milagro que no tiene precio. Es un símbolo de la moral de la historia, de cómo la conexión humana y la empatía pueden transformar vidas, un recordatorio de que la verdadera opulencia no se mide en bienes materiales, sino en la riqueza del alma y la capacidad de tender puentes hacia el corazón de los demás.